Alianza After Hours. Bueno, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo para nuestro segundo episodio del After Hours de Alianza. Mi nombre es Felipe Campos, soy gerente de estrategia de inversiones de Alianza. Y vamos de nuevo a pasar por todas estas historias de qué pasaron en los mercados financieros la semana pasada, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Tenemos también varios segmentos interesantes, la parte técnica, vamos a traerles memes y bueno, mil cosas para que nos acompañen los próximos, espero, 15, 20 minutos. El día de hoy vamos a tener nuestro invitado especial, pero estoy acompañado esta vez de Jenny Moreno, nuestra analista senior eh, de macroeconomía. Ella es la que me va a acompañar mientras David está de paseo. Creo que nos dejó aquí, nos preparó el primer episodio y nos dejó botados y se fue de vacaciones. Entonces aquí vamos a acompañarlos con Jenny. Hola Jenny, ¿cómo andas? Hola Felipe, ¿bien y vos? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, estamos terminando esta semana, ya la acabamos. Espero que todos están disfrutando de un buen fin de semana merecido. Y vamos a comenzar con la primera parte de este podcast. Vamos a hablar del vaso medio lleno y vaso medio vacío de la semana que acaba de pasar, Jenny. Entonces, cuéntanos. Hoy voy a tomar el lado positivo. Yo como soy el que más años tengo acá, yo tomo el lado que me parezca que le fue mejor a los mercados, donde yo quedé mejor. Entonces voy a tomar hoy el lado de vaso medio lleno y tú arranca con el vaso medio vacío. ¿Qué viste esta semana que no te Bueno, gustó en los bueno mercados Felipe, yo, financieros? yo vengo, yo vengo a hablarte de ese lado medio vacío, más que todo hacia lo local. Siento que hacia lo local hubieron más mensajes que sonaron más hacia este lado del vaso medio vacío. Y comenzaré con esa decisión foco que era esta semana. Esta semana el Banco de la República se reunió, recortó la tasa de interés, como pues ya se esperaba, el mercado lo esperaba, nosotros en Alianza lo esperábamos, 50 puntos básicos, pasa la tasa de un 12,25 a un 11,75, pero te la pongo en el lado del vaso medio vacío, es porque esa velocidad todavía no aumenta, o sea, se está esperando, se escuchan voces de que aumenten la velocidad, pero todavía no termina de convencer a la mayoría de miembros. Cuando nosotros vemos el comité, que se compone por 7 miembros, y vemos esos votos que al final terminan como destacando 5 miembros, dicen vamos a recortar 50 puntos básicos, entran otros 2 miembros que dicen no, deberíamos recortar un poco más rápido, uno en 75 básicos, que todavía no logramos identificar cuál sería esa voz, y otra voz que pues muy probablemente es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice no, debería ser más rápido de 100 puntos básicos. Entonces, todavía esa velocidad no termina pues de Eso, convencer. eso es muy interesante. Yo interrumpo ahí, qué pena. En el tema de la Fed y uno ve, ¿no? Y la gente puede analizar un montón quién es quién y eso en Estados Unidos se habla de quién es el más halcón, que lo llaman como hawkish, y es que al tipo que no le gusta bajar tasas y le gusta subir, y el otro que es más dovish, que es el palomo, ¿no? El que le gusta bajar o le gusta subir menos. Pero en Colombia no está perdido, ¿no? En Colombia de pronto desde hace un rato son menos expresivos los miembros de la Junta. Algunos sí hablan, pero otros no. Yo la verdad, ese personaje que está junto al ministro de Hacienda, no lo logro identificar. Es Y difícil pues bueno, rastrearlo. O sea, en sí, conferencias o en charlas que se dicen es como que no buscan no hablar de política monetaria, de cuál es como su posición. En caso del ministro, si ha sido, la reunión pasada fue, yo voté por los 100 básicos, o sea, si ha sido como yo, esta es mi yo, posición. claro. Pero El el caso de es que 75, le toca convencer a dos personas más y como que todavía no se ve, ¿no? O por lo menos claro. no se vio. Sí, O sea, ese es el vaso que nosotros creemos que va a llenarse a lo largo del año. O sea, vemos una tasa de interés que va a ir hacia el 8% fines de año y eso significa que van a tener que aumentar esa velocidad. Pero en esta ocasión es ese vaso medio vacío porque no terminan aún de convencerse. Han mostrado un poco más de cautela. En la reunión que tenían, una inflación que está en 7,36 en marzo, un crecimiento que lo revisaron para 2024 al alza, un 1,4, pero igual sigue siendo contenido y pues se espera que este mismo panorama tengan. Ya tenía una cautela en cuanto a riesgos externos, pero no se terminan aún de convencer de aumentar esa velocidad. Entonces, ese sería como ese primer punto en cuanto a ese vaso medio vacío. Como segundo punto, pues tuvimos un festivo, claro, al final termina un poco interrumpiendo la semana y salimos del festivo con unos mensajes del gobierno. Uno de ellos es la proposición que tienen de flexibilizar la regla fiscal. La regla fiscal aparece como ese mecanismo que se tiene para que el gobierno pues no aumente tanto su déficit, la deuda pues también no aumente tanto y que al final pues se pueda igualmente no pasar a un impago de deuda. Entonces, al inicio, cuando comenzó el gobierno, estaban como, aunque como del todo no estaban convencidos, dijeron,
tenemos un compromiso de cumplir la regla fiscal, no vamos pues a flexibilizarla más de pues que ya está flexible. Y pues estos mensajes han ido cambiando en medio de que cuando se hicieron esos mensajes, se presentó como el presupuesto del gobierno, pues se hicieron con unos supuestos que no terminaban de convencer a todos. Varios analistas dijeron que algunos pues se pasaban, uno de ellos era por ejemplo el recaudo de la DIAN, que se esperaba alrededor de 10 a 20 billones, ahorita se está hablando de que el recaudo puede ser de 3 billones, entonces claro, ya pues ese recaudo no se va a cumplir y eso al final hace que aparezca esta propuesta de flexibilización de la regla fiscal y termina también cuestionando un poco el mensaje que se está dando en un ámbito internacional de inversión. Entonces, ese sería como ese segundo mensaje del vaso Sí, medio vacío. ahí yo diría, ahí hay un par de cosas. Bueno, en el primero, me queda la pregunta de que tú decías de pronto en algún momento se va a volver vaso medio lleno. ¿Cuándo se va a volver vaso medio lleno? ¿Qué decimos nosotros de en qué momento el Banco de la República ya tiene que va a estar tranquilo y convencido de que puede bajar más rápido? Porque bueno, la tasa real sigue muy cerca del 5%, ¿no? Que es esa tasa de intervención menos la inflación, sigue siendo muy, muy alta. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Cuándo arranca esto de verdad en serio y el banco nos regala recortes de 75 básicos o de 100 básicos? Porque para arriba era así, ¿no? Para arriba nos da 100 básicos para arriba sin pensar. Sí, no, ahorita en mayo no hay reunión con decisión de tasas de interés, o sea, ahorita no van a mover la tasa. Nosotros vemos en junio 75 básicos. Ya la inflación bajando hacia del 7%, daría como más chance de comenzar ya a aumentar la velocidad. Eso sería como por ese lado. Y lo que dices antes, habían movimientos de subidas de 150 básicos, 100 puntos básicos por reunión, pues ya estamos a la espera de que comiencen otra vez hacia la baja con estos movimientos. Vale, y en el tema de la regla fiscal, pues claro, uno oye tantas ideas, ¿no? Lo que pasa es que esta vez fue el ministro directamente que dijo que quiere proponerle esto al Congreso. Ahora uno no sabe, ¿no? Si el Congreso a qué horas va a poder meterse con estos temas tan complicados, pero en realidad sí uno vio al final de la semana cosas raras, como que los test, los bonos del gobierno ya no quisieron bajar y hoy fue un gran día, pues perdón, el viernes fue un gran día, el último día de la semana fue un gran día, y ya voy a hablar de eso. Y sí se notó ese efecto como de ese anuncio, el dólar tampoco bajó mucho, así que algo afectó. Y finalmente el riesgo país, ¿no? Que es el CDS, este producto financiero que lo cubre a uno si un gobierno quiebra, también se subió un poco. Entonces, algo al mercado le molestó de ese anuncio de la regla fiscal, así uno no le vea mucho futuro en términos de Congreso, pues finalmente pues es un ministro diciendo que no le cuadran los números. Y que al final es algo que siempre hemos jugado muy cerca de ese límite. O sea, el año pasado decíamos el déficit fiscal, bueno, el gobierno decía el déficit fiscal va a ser del menos 4,4% del PIB. Y ya ahorita están diciendo, no, este año va a ser de menos 5,3% del PIB en el presupuesto general del 2024. Y ahora se está diciendo como tal vez esos supuestos, ese recaudo que esperábamos con la DIAN, con los litigios, adicionalmente, pues no se van a cumplir de esa manera. Entonces, flexibilicemos un poco la regla, entonces al final, obviamente, termina sonando un poco negativo para los mercados en general. Y como Listo. tercer mensaje, que fue otro, como esos que también salimos del festivo, pues escuchándolos, es en cuanto a esas rupturas de relaciones con Israel. Pues claro, Israel termina pues siendo alrededor de 500 millones de dólares de exportaciones 2023 y pues eso al final termina pegándole pues a nuestra balanza comercial. Tenemos una balanza comercial que terminó como en 9.700 millones de dólares y eso al final termina impactando ciertos comercios. Entonces, lo que tiene que ver con café, lo que tiene que ver con té, también mucho de la industria de armamento acá en Colombia termina golpeado, aunque pues este tercero no le pega tanto a los mercados como mencionabas en cuanto a cómo se movieron los test después de la flexibilización de la regla fiscal o la tensión que se tiene, cómo van. O sea, diría los primeros dos puntos son esos dos, pero ese tercero todavía lo traigo al tintero para decir, esos tres mensajes terminan la semana con un vaso medio vacío. Sí, yo ahí agregaría con lo de las rupturas de relaciones con Israel, que aunque es una plata importante, pues de todas formas es algo que no necesariamente vaya a afectar ya el comercio con ellos, ni mucho menos. Obviamente es una señal comercial que uno no quiere ver, pero esas son ese tipo de cosas
que son tal vez trascendentales o bien importantes para la forma en que se maneja la política, pero que los mercados lo filtran y dicen, yo no me voy a preocupar de esto ahora porque no tengo ni idea cómo medirlo, ni cómo aterrizarlo, ni cómo se come. Lo de la regla fiscal, por supuesto que saben cómo se come, y lo del Banco de la República saben cómo se come. Lo otro, cuando uno no sabe muy bien cómo procesarlo, cómo cocinarlo, el mercado simplemente lo deja ahí. Y de hecho ese día el dólar cayó, el día siguiente, digamos, de ese anuncio. Pero bueno, cuéntame tú cómo viste la semana, ¿qué tal? Dijiste que Bueno, tenías sí, una sí, no, perspectiva positiva. me parece que tú estás muy pesimista. Yo termino la semana más bien tranquilo. Eh, yo estaba la semana pasada preocupado, pero bueno, aquí les voy a contar mis tres vasos medio llenos. El primero es algo que es contraintuitivo, que es el tema de la tasa de desempleo en Colombia, que siguió deteriorándose. Está al 11,3, la tasa, digamos, la general, y la desestacionalizada se subió también cerca del 10,8. Llevamos ya 8 meses de deterioro en la tasa de desempleo. Así que uno dirá, pero estos tipos, ¿por qué son tan masoquistas? ¿Cómo les va a parecer buena esa noticia? Entonces, eso es una cosa complicada, pero en los mercados financieros y sobre todo en un mercado como el colombiano, que depende de los bonos y del tema de la inflación y de las tasas de interés, gran parte de lo que nos da a comer a nosotros, digamos, y en general a los ahorradores y los inversionistas en Colombia, pues son los bonos. Y el hecho de que haya una desaceleración que coja fuerza, pues le da cabida a que el Banco de la República, al final de cuentas, ¿no? Le meta el acelerador, le meta la chancleta a esta historia y nos baje más la tasa. Entonces, es un dato que es difícil, es complicado para la persona, ¿no? Nadie va a estar contento por que alguien pierda su trabajo, ni mucho menos, pero de repente es algo que puede ayudar a que el Banco de la República se afiance en la idea de bajar tasas más rápido, y pues seguramente eso va a afectar positivamente a los mercados, donde tenemos unos mercados de bonos en Colombia que todavía pagan doble dígito. Eso es algo que es muy atípico y que yo espero que en unos trimestres recordemos, ¿se acuerdan? O en unos años, ¿se acuerdan cuando los CDTs pagaron 10%? Porque es bastante alto. Entonces eso lo pongo como vaso medio lleno, pero haciendo esa salvedad, como para que no digan es que nos gusta que la gente pierda su trabajo. Sencillamente, para digamos, para la situación de las inversiones en bonos y en CDTs, pues es bueno que el Banco de la República tenga más empuje para bajar las tasas más rápido. Pero en realidad la fiesta de noticias de esta semana era afuera. Bueno, adentro pasaron muchas cosas, pero el tema programado era afuera. Afuera teníamos la reunión de la Fed, que la tuvimos el miércoles, y teníamos también la tasa de desempleo el viernes, la creación de empleos mensuales en Estados Unidos. Y las dos noticias, para nosotros siempre hay tres noticias en la semana, al mes, que nos trasnochan. Y además pasan seguidas, pasan generalmente en un lapso de 10 días entre las tres, que son la Fed, la tasa de desempleo y la inflación en Estados Unidos. Y ya tuvimos dos de las tres. Tuvimos esta semana, como les decía, la Fed y el desempleo. Y las dos fueron relativamente generosas con el mercado. El tema de la Fed, digamos, el mensaje al final fue muy neutral en cuanto a qué va a hacer con las tasas de interés, pero dio un mensaje interesante en tema de su manejo del balance. Ya les voy a contar esa historia, pero en general el mercado salió como tranquilo de la reunión de la Fed, pese a que Powell les dijo, yo no voy a bajar tasas tan pronto, o le sacaron con pinzas a punta de preguntas. Y la otra noticia con la que terminamos la semana, que fue la generación de empleo en Estados Unidos, también se aceleró, y ahí está donde les digo, el mismo elemento contraintuitivo del desempleo en Colombia pasó en Estados Unidos. El desempleo salió malo y el mercado celebró. Entonces les cuento la primera, la de la Fed. Les cuento aquí un poquito de datos. Entonces, básicamente, acuérdense que el año arrancó el mercado imaginándose que la Fed iba a bajar tasas rapidísimo, que iba a comenzar a bajar tasas en marzo, y que a estas alturas del partido ya habría bajado dos o tres veces eh, la tasa de intervención cerca del 5 o al 4,75. El caso es que estamos llegando a esas alturas del partido y la Fed no ha bajado tasas, y ahorita el mercado está diciendo que pronto en septiembre. Eso es lo que está en juego. Este miércoles con la reunión no cambió la foto. Las apuestas o el mercado financiero que compra contratos apostándole para qué va a hacer la Fed en las siguientes reuniones, dice que en septiembre está 50-50. O sea que lo más, digamos, la reunión que está en juego es la de septiembre, y el mercado mismo dice que solo dos bajadas de tasa. Entonces, la Fed no dio un mensaje que cambiara esta situación. Se sigue esperando qué va a pasar en septiembre, y sigue siendo en septiembre de lanzar una moneda. Sin embargo, la Fed, al mismo tiempo que maneja esa palanca de las tasas de interés, tiene otra palanca que es la de su balance. Entonces, cuando el Banco Central de Estados Unidos quiere ayudar a la economía, entonces
baja la tasa de interés para reactivar la economía y compra bonos. Cuando compra bono, pues además de que ayuda a financiar al gobierno, cuando compra un bono le bota plata a la economía. Tome dólares y deme el bono. Entonces la forma, las dos palancas que tiene el Banco de Estados Unidos para incentivarlo. Como tenía un problema inflacionario, lo que había hecho era subir la tasa al 5,50 y había comenzado a dejar, digamos, a vender parte de sus bonos, que ese es el gráfico que ustedes ven a la derecha, que es el balance que tiene, ya llegó hasta 9 trillones, que es una barbaridad. Entonces llevaba un tiempo vendiendo sus bonitos, 60 billones de bonos, que es un montón de billete cada mes, o sea, estaba apretando la economía al tiempo que tenía la tasa 5,50. Entonces, lo que sí anunció es que en junio va a dejar de apretar la economía por el lado del balance tanto. Ya no va a estar vendiendo 60 billones mensuales, sino va a vender 25 billones y eso le gustó al mercado, le pareció que de todas formas eso es como una antesala para la bajada de tasas y la reacción fue positiva. Entonces, por el lado de la Fed, sigue todavía en juego el tema de la bajada de tasas, no tenemos ni idea cuándo va a ser y no quiero hacer el oso de decir tal mes lo va a hacer, pues porque ya llevamos 6 meses equivocándonos, o el mundo equivocándose más bien, y el tema del balance fue lo que ayudó un poquito a los mercados. Y después salió el dato de desempleo en Estados Unidos, Previa y como a que les... continúes con lo del empleo, discúlpame, entro a preguntarte algo. Y es, claro, la Fed comienza a decir, decían, vamos a recortar en marzo, terminando el año pasado, ahorita ya es septiembre, incluso hubo un momento en la semana que hablaban de noviembre, pero ¿por qué esta medida del balance llega a significar tanto si no están recortando tasas? O sea, ¿por qué llegan los mercados a reaccionar tan positivamente, decir, esta es una buena medida, esto es parte del vaso medio lleno, si al final todavía siguen diciendo, aún septiembre, noviembre, todavía está dudoso? Yo creo que hay dos cosas. Primero, es mucho lo que el mercado ha tenido que estar absorbiendo en términos de bonos, 60 billones que la Fed esté todo el tiempo dándole a la economía. Es una oferta muy grande que estaba presionando el precio de los tesoros, de los bonos en Estados Unidos. Claro que nos tenía nerviosos a todos, o que nos ha tenido nerviosos ya por 2 o 3 meses, que están vendiendo bonos en Estados Unidos de nuevo y con eso venden bonos en todo el mundo. Entonces, uno, esa oferta de bonos se reduce y lo otro que lo mencionaba ahorita es un poco esa antesala de, oiga, yo ya voy a parar esto y acto seguido voy a comenzar con el tema de tasas. Entonces el mercado que estaba como altamente nervioso por eso lo decidió tomar positivo. Yo sigo pensando que el tema es tasas, o sea, el tema realmente, la carne en el asador va a ser cuando decida bajar tasas y ese es un evento que yo creo que sí va a pasar este año. Nuestra visión sigue siendo que este trimestre es todavía enredado, aunque se desenredó una barbaridad con el tema de la Fed y el desempleo, pero yo creo que va a seguir enredado. Pero nosotros vemos el tercer trimestre calmado, que la inflación se vuelve a caer y que la gente va a decir estamos en el mejor mundo porque la inflación está cayendo y el crecimiento pues no está tan terrible, asumiendo pues que el desempleo se mantenga relativamente estable, que ya les voy a hablar de eso. O sea que nosotros vemos un muy buen tercer trimestre y vemos que de la mano de eso la Fed va a terminar bajando tasas, que es como el plato fuerte de la historia. Y ahora les termino de contar que ahí estaba interrumpiendo y les cuento la otra parte que es la historia del desempleo. Entonces, la tasa de desempleo, como les contaba, es la historia contraintuitiva de Colombia y uno por qué se va a poner feliz si la gente pierde el trabajo. Entonces, en Estados Unidos se pusieron felices al finalizar la semana porque con el aumento en la tasa de desempleo y la generación de menos empleos también, y aparte el dato también generó, reportaron un poquito menos de presión salarial, menos presiones de precios. Finalmente, lo que concluye el mercado es que el problema inflacionario puede estar moderándose o esto puede ayudar a que el problema inflacionario se modere. Entonces, de la forma contraintuitiva que les estaba contando, los mercados celebraron. Y esta gráfica de muy largo plazo de la tasa de desempleo lo que muestra es, digamos, cuando uno se comienza a preocupar o cuando cambia y ya definitivamente deja de hablar de inflación y comienza a hablar del tema del crecimiento económico en Estados Unidos, no hay un número mágico, pero yo me imaginaría que una tasa de desempleo arriba del 4,5 o algo así, ya la gente diría, ok, estamos full en desaceleración, yo no sé si va a ser una recesión terrible o algo así, pero arriba del 4,5 yo creo que la gente va como dejar de preocuparse tanto por el tema de inflación y comenzar a creer que la inflación va a caer. Nuestra visión, como les digo, es que que por lo menos podemos tener un año de que las preocupaciones sean un poco menores con el tema inflacionario, porque acuérdense que Alianza tiene una historia con el petróleo y creemos que eventualmente en el largo plazo sí van a haber otras presiones inflacionarias que nos van a visitar. Pero bueno, ahí terminó esta historia y lo que les digo es los mercados terminaron tranquilos a nivel mundial, no tan tranquilos a nivel local, y yo creo que el ruido local sí se sintió al final de la semana y no permitió que disfrutáramos del rally o de la recuperación de los activos financieros en el mundo gracias a la Fed, sumados a la tasa de desempleo gringa.
Sí, literal, literal. En el ámbito internacional, sí, ese dato de empleo al final terminó ayudando mucho. Pero bueno, yo interrumpo esta parte y es para preguntarte al inicio, comentabas de unos segmentos y te vengo a preguntar, me genera curiosidad, ¿cuál es esa receta técnica y el meme de la semana? Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué es lo que nos Listo, espera? sí, vámonos a hacer algo más ameno. Aunque esta parte de la receta técnica, la semana pasada hablamos un poco del dólar y esto. La de esta semana es una gotica más, digamos que es súper sencilla, aquí no hay nada complicado. A mí cualquier cosa complicada, cuando uno no puede explicar algo de forma sencilla, es que no lo entiende. Eh, y esta es una receta técnica que ha funcionado muy bien. Yo diría esto es para que uno pague una suscripción porque esta gráfica es súper chévere y ha funcionado los últimos 8 meses bastante bien. Y es para que uno entienda un poquito cómo va el tema de las fluctuaciones a nivel internacional con esta historia de los tesoros y esta historia del dólar que se subió porque la Fed cambió de parecer. Entonces todos como que arrancamos el año y decimos, la Fed va a bajar tasas y de pronto algo pasa que nadie sabe muy bien qué es y todos dicen ya la Fed no va a bajar tasas y entonces los bonos de Estados Unidos los venden y el dólar en el mundo se sube y la gente se pone bastante nerviosa y nosotros queríamos simplificarles ese ejercicio de la forma en que nosotros lo vemos. Y nosotros no creemos que, digamos, que esto sea tan espurio o que sencillamente no sea, nosotros creemos que hay cambios que se dieron este año que garantizan, digamos, el hecho de que se ha cambiado la historia de la Fed. Y la variable para nosotros, y yo soy obsesivo con ese tema y pienso que en las universidades debería haber una clase de commodities, porque commodity 101, porque son demasiado importantes en la vida de uno, y nosotros lo tomamos como los commodities son tan volátiles, pues no les paramos bolas o no los analizamos, incluso los macroeconomistas quitamos el efecto de la comida y todo eso en los indicadores, pues porque eso es muy volátil. Y esto es lo que es el pan de cada día de los inversionistas. Entonces esta gráfica es muy bonita, es muy interesante. La línea naranja es el petróleo, el precio del petróleo en el mundo, y la línea verde, si quieres pongamos lo anterior primero, la línea verde es la tasa de los tesoros en Estados Unidos, pero eso digamos que uno diría, pues bueno, es como medio obvio. Si se sube el petróleo, pues hay una presión inflacionaria y hay unos cambios de expectativas. Pero primero no es tan obvio porque cuando ustedes hablan con macroeconomistas o escuchan macroeconomistas de afuera, les hablan a uno de mil cosas y de la vivienda y yo les digo, es mucho más sencillo de lo que la gente dice. Es para dónde va el petróleo. Y eso ya de una vez le simplifica a uno el análisis. Pero lo bonito de ese gráfico es que además hay un rezago, porque si yo les digo, oiga, es que si el petróleo se sube, hay presiones de inflacionarias y entonces la gente se asusta y la Fed cambia, pues uno dice, sí, pero yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer plata de eso. Este gráfico lo que muestra es que de pronto sí hay una oportunidad. Yo no sé si esto vaya a durar más de los 9 meses que ha funcionado el gráfico, pero ustedes ven ahí un rezago, lo que quiere decir que el petróleo se mueve y a las 2, 3 semanas se mueve el tesoro. O sea que el mercado todavía tiene tiempo en reaccionar y esta gráfica nosotros la mostramos en nuestros comités diarios hace como 2 semanas y decíamos, nosotros mismos asustados por lo que estaba pasando en Estados Unidos, decíamos, ¿será que va a volver a funcionar? ¿Será que el tesoro lo van a volver a comprar 3 semanas después de que el petróleo comenzó a caer? Y parece que sí. Entonces esta gráfica para mí, como les digo, yo no sé cuánto tiempo vaya a funcionar, pero para mí vale oro, vale petróleo, pues, y le está dando unas muy buenas señales a uno de cuando uno se vuelve a preocupar del tema de los tesoros y el mensaje ahorita le dice a uno es, de pronto no, ahorita se va a calmar los mercados y de pronto ese susto que tenemos del tercer trimestre puede estar más tranquilo. Esta gráfica la hicimos también con el dólar y esa sí es la siguiente. El petróleo de nuevo también ha adelantado unas semanas y el dólar a nivel mundial. Y no, digamos que no se ve mal. Como les digo, esto yo no sé si va a funcionar mucho, pero con que funcione 8 meses ya es una gran fuente de pistas para este tema semanal de cómo hacen los inversionistas y cómo sufren las diferentes crisis. Y lo que le dice a uno es que mientras el petróleo esté abajo y se haya descansado, porque el petróleo se cayó casi $10, pues esa caída del petróleo lo que le dice a uno es que las presiones inflacionarias de todo este año, que cambiaron las expectativas de la Fed, que hicieron que los tesoros los vendieran y que el dólar estuviera para arriba, se están calmando bastante. Que pueden volver, sí, pero mientras esta gráfica mantenga esa separación de 2 o 3 semanas, pues le da a uno una fuente bien interesante para tomar estrategias de inversión. Así que ahí les dejo esta parte técnica muy concentrada en el tema del petróleo con una herramienta que yo creo que es súper buena. Vuelvo a insistir, aquí no hay garantía de nada, las herramientas técnicas pueden dejar de funcionar en algún momento, pero esto es bien, bien interesante.
en el momento que el petróleo eche para arriba, seguramente uno tendrá razones para volver a preocuparse. Claro, la brújula que al final termina moviendo lo internacional ahorita. Totalmente. Y pues ahí uno también puede pensar, entonces uno dice, listo, ¿en qué momento la Fed definitivamente no baja tasas este año? Pues si el petróleo se va arriba de 100. Si el petróleo se va arriba de 100, vamos a tener un choque inflacionario gravísimo. Nadie puede predecir que el petróleo se pueda ir a 100, pero ahí tenemos un montón de elementos. Cuando se vaya a 100, incluso podríamos reaccionar a la semana siguiente y comenzar a comprar dólar o cualquier cosa que uno quiera alrededor de esos gráficos. Entonces me parece bien útiles. Ahí les dejo esa receta técnica que yo siento que pues es de alianza con amor, porque yo creo que tiene mucho valor por ahora como ha estado funcionando. Claro, y que al final con un petróleo 100, inflación estadounidense iría por encima del 3,7. ¿Tú qué ves en ese caso? Digamos, en el caso de que el petróleo se vaya a 100, yo creo que la inflación en Estados Unidos se pone por encima del 4 y la Fed ya no baja tasas este año. Nosotros creemos en petróleo a 100, nosotros creemos en petróleo a 150, nosotros creemos en petróleo a 200, pero yo espero que no sea este año, espero que ojalá sea después y que lo podamos manejar como de una forma más gradual. Claro, al final ver cómo se da esa receta técnica esta semana que viene, a ver cómo sigue. Y el Vamos meme a de ver la si se sigue semana, cumpliendo. a ver ese segundo mensaje. Sí, del meme de la semana, bueno, aquí ya hablamos un poquito de esto en la introducción, pues porque fue algo que pasó en la semana. Obviamente, pues bueno, siempre es la forma del meme es así, entonces usa algunas palabras como maldita regla fiscal y maldita DIAN, pero bueno, la idea básicamente es como resaltar este tema que es difícil no criticarlo, porque en realidad la idea del gobierno de no cumplir la regla fiscal o distorsionarla un poco, obviamente no es bien recibida por nadie, sobre todo cuando uno ve un gobierno que tiene un nivel de gasto como si estuviéramos en el nivel más alto de la pandemia, pues de presupuesto, digamos, para poder gastar y utilizarlo. Así que tiene bastantes herramientas para hacerlo. Encontrarse que todavía no es suficiente esa plata y que entonces tiene que empujar la regla fiscal es frustrante. Obviamente es un poco como uno, pues no, digamos que esos mensajes son complicados. Pero el tema más interesante es que cuando el gobierno propuso, digamos, en su presupuesto y en sus proyectos de déficit fiscal, el gobierno mandó unos números que inmediatamente saltaron alarmas, no alarmas politizadas, alarmas por la CARF, por gente técnica que dijo, es muy difícil que usted vaya a recaudar 10 billones eh, por parte de la DIAN, por litigios, es muy difícil que usted vaya a recaudar toda esa plata en un año de desaceleración económica. No suena nada razonable, pero no suena nada razonable, no es que yo me equivoque por unos par de billones, sino no suena nada razonable de 10 billones para arriba, de 20 billones para arriba, lo que es muy grave. Entonces, como que llegar en este momento y decir, no, es que la verdad el problema es la regla fiscal o el problema es que la DIAN está muy floja recaudando, cualquiera de esas cosas no tiene sentido. El problema es que en el papel quedó eso, eh, por no poner otra palabra, chistoso, pues no daba, no cuadraba por ningún lado. Entonces, después, como que molestarse con la regla fiscal o con el tema del recaudo de la DIAN porque de pronto no es lo suficiente, pues es como uno mismo poniéndose el palo en la bicicleta porque se la pusieron desde que mandaron esos números. Y el problema aquí final, pues es que el gobierno jugó al máximo. Dijo, voy a gastarme toda la tarjeta de crédito de una sola porque yo sé que este baloto del próximo miércoles me lo voy a ganar. Entonces se mandó con el 5.3 de déficit fiscal y pues no tiene absolutamente ningún margen de maniobra. Entonces al final, lo mencionábamos ahorita ya para terminar esta historia, puede que es muy posible que no puedan cambiar el tema de la regla fiscal. No sé cómo reacciona el Congreso, pero yo no sé en qué momento se va a dar los tiempos y la capacidad para hacerlo, pero de todos modos es un mensaje de que ese 5.3 está embolatado, esa meta de déficit fiscal de 5.3 está embolatado para este año. ¿Y ahí con qué se debería jugar? O sea, bueno, también está el hecho de que no ha aumentado lo que tiene que ver con el presupuesto que se ha ejecutado y todo. O sea, al final debería es comenzar a mirar en cómo se está gestionando eso o qué crees. Sí, digamos que para el gobierno esa no es una discusión, o sea, porque, digamos, para uno como analista, que ejecute menos es como lo ideal, es bueno, ejecute menos y de pronto entonces le cuadran los números. Finalmente uno estaría haciéndole barra a la baja ejecución. Entre mejor le salga la ejecución, más problemas fiscales porque se gasta la plata que realmente tenía planeado. Entonces en la ejecución uno dice, bueno, no le empujemos a que ejecuten tanto, más bien que vayan despacio. Pero hay otras variables que van a entrar ahí en juego. Obviamente están los recortes que está proponiendo el gobierno, que dice que se van a ser fuertes en inversión y bueno, eso va a afectar al crecimiento económico también, pero esa es como la herramienta que ellos tienen, la que pueden manejar
reformas tributarias difíciles, que también se ha hablado de que pueda hacer esto. Hay unos ingresos petroleros que yo creo que van a ser mejores de lo que se esperaba, o sea que por ahí eso también les puede ayudar un poquito a balancear finalmente como den los números, pero lo que estábamos hablando, el hueco es tan grande, hueco potencial, porque obviamente todavía estamos, ¿no? Estamos haciendo la mitad del año, nos falta la otra mitad, quizá que el petróleo sea a 120 y les arregle el caminado, pero por ahora, digamos que se ve difícil que se va a cumplir esa meta fiscal. Bueno, acá de pronto entremos a hablar un poco de, entonces, ¿qué nos espera la otra semana ya como para ir como avanzando en este tema? Y es, Sí, eso, eh, dentro de cuéntanos qué ves la contarles un próxima poco. semana. Claro, la otra semana ya pasamos de jugar internacional a local. Ya comenzamos con datos, bueno, local y regional. Comenzamos la semana con índice de precios del productor. Ya hemos hablado un poco, es que al final esto termina siendo como una antesala cuando ya conocemos inflación de que los precios pueden seguir cayendo. Este ha sido como una de esas brújulas que nosotros hemos usado cuando hablamos de inflación. E inflación llega el miércoles. Entonces, este va a ser el foco. Tenemos inflación regional, vamos a tener Chile, vamos a tener México, con eso decisión de tipos de interés, que va a ser como con lo que al final vamos a estar hablando un poco en los comités por la mañana. Y adicional esa local va a ser nuestro foco, o sea, inflación nosotros vemos un 0,5 en términos mensuales para abril, una inflación cayendo del 7,36 que les comentaba al inicio hacia un 7,08 en abril. Esperemos igualmente que salga como en línea y pues al final meses claves, por ejemplo, donde tenemos unos efectos base que nos terminan ayudando, entonces tenemos efectos base que nos van a terminar ayudando hacia junio, hacia agosto va a ser el principal mes. Entonces ahí es donde vamos a seguir viendo esa tendencia bajista que les decíamos al inicio para hablar de recortes de tasas de interés. Eso es muy importante, Yanni. Yo creo que hay que resaltarlo, que es lo que es el tema del efecto base y por qué puede ayudar mucho. Porque yo me acuerdo al final del año pasado, no, hace casi, desde el año pasado más bien, desde el año pasado, uno planteaba, oiga, es que la inflación va a bajar, y yo creo que la mayoría, aquí no hay sorpresa, yo creo que el 100% de los analistas estaba de acuerdo, pues porque no habían choques nuevos ni nada, pero para la gente que no está metido en esto le costaba mucho imaginarse por qué la inflación iba a bajar si todo está mal. Y entonces ahí entra el juego el tema de los efectos base, para que les expliques a la gente por qué es que la inflación sigue cayendo constantemente, número uno, y número dos, por qué puede caer más en algunos meses, porque eso también es muy interesante para la perspectiva. Ahí, cómo es que funcionan los efectos base para que caiga muy rápido en algunos meses y en otros no. Claro, como decías, o sea, el año pasado teníamos inflación a las que estábamos llegando, o sea, donde llegamos a un pico increíble. Digamos, en marzo llegamos hacia un 13%. O sea, eso al final hace que ahorita todos los precios sigan creciendo, pero claro, tenemos una base con la cual nos estamos comparando que ya son unos precios muy altos. Entonces ya no vamos a crecer a esa misma proporción, sino que ya vamos a poder ir moderando porque ya de por sí estábamos en unos precios muy altos. Entonces, claro, cuando uno habla de inflación y que la inflación está cayendo, pues no es que los precios vayan a caer, sino que están creciendo, pero a una menor proporción. Entonces ya no estamos creciendo al 13%, entonces ya el pan que te costaba 600 pesos no te va a aumentar un 13%, sino que ahora te va a aumentar un 7%. Más o menos esos son los efectos base que nos terminan ayudando. Una inflación del año pasado que era muy alta y que ahorita comienzan a bajar. Claro, ahorita, como desde marzo fue que tocamos el pico del ciclo y comenzamos ya esa tendencia de inflación con menores crecimientos, pues ahorita lo que ya se está esperando es que esos efectos base no ayuden tanto como hasta marzo, que era el pico de inflación, pero aún todavía hay una inflación alta que veíamos el año pasado, que nos permitiría ayudar principalmente en esos meses. Vale, buenísimo. Y yo creo también resaltar que nosotros en inflación somos bien, pues bien convencidos de que va a bajar fuerte. Este año tenemos 5,5 para terminar el año, pero yo guardo en mi corazón, pues, y no tanto en mi Excel, que el 4 lo vamos a ver en algún momento del primer trimestre del próximo año. Y aquí resaltar que a todas las economías el 4 no les costó. Lo que le ha costado a los otros países es bajar del 4, bajar del 3,5, pero llegar al 4 pareciera que no fue difícil, no importa desde usted arranque. Algunos países arrancaron también desde el 13 o desde el 11 y otros arrancaron desde el 8 y todos llegaron rápido al 4. Entonces yo creo que eso lo vamos a ver, pero probablemente no este año, pero sí de pronto incluso arrancando el próximo. Sí, esperar que sea así. Y no solo tenemos inflación ya, no hablando solo de lo macro, que creo que también ha empoderado un poco todo, y es que también tenemos resultados corporativos. Entonces quisiera acá invitar a nuestro analista de renta variable, Diego Alejandro Sánchez, para que nos cuente un poco qué nos espera la próxima semana y no sé, qué nos quieres comentar, Diego. Hola, ¿cómo vas? Muchas gracias, Jenny. Un saludo para todos.
Bueno, sí, en cuanto a Copetrol tenemos el informe de resultados del primer trimestre de este año, que se va a publicar en martes 7 de mayo, por supuesto, después de que cierre el mercado. Entonces, ¿qué es lo que esperan los analistas? Esperan una caída en las utilidades de Ecopetrol cercana al 20%. Estamos hablando de una utilidad neta que se situaría entre 3 y 5 billones de pesos. Y por qué se da esa caída de utilidades? O, bueno, ¿por qué se espera esa caída de utilidades? Sí, digamos, esta caída, la razón de esa caída empieza primero por los ingresos. Si bien tenemos que, se espera que Ecopetrol tenga una producción muy similar de crudo, cercano a los 730.000 barriles en promedio diario, también se observa que el precio del petróleo estuvo por los $82 por barril. Entonces, una producción muy similar, un precio del petróleo muy similar, pero lo que sí cayó fue el precio del dólar, que durante el primer trimestre del 23, ese precio del dólar estaba en, digamos, superior a los 4.700 pesos, mientras que el último trimestre de este año, de enero a abril, ese promedio del dólar está en los 3.900. Entonces, dólar de 4.700 a 3.900, teniendo en cuenta que Ecopetrol exporta la mayor parte de su producción, por cada dólar que Ecopetrol recibe al país, trae menos pesos. Y eso es lo que termina golpeando esos ingresos. Esa es como la primera fuente de caída de las utilidades. Por otro lado, aunque sobre esta métrica sí no hay tanta información, porque es un poco discrecional, es sobre la provisión de impuestos. Resulta que la Corte Constitucional había tumbado una parte de la reforma tributaria de este gobierno donde se prohibía deducir las regalías como un costo. Entonces, esa prohibición de deducir ese costo aumentaba el impuesto a la renta porque se incrementan las utilidades. Pero la Corte Constitucional tumbó esta prohibición y el Ministerio de Hacienda lo que hizo fue argumentar que eso tenía un fuerte impacto para las finanzas de la nación. Y al tener este argumento, digamos, dentro del derecho, lo que hizo la Corte fue volver a quitar ese fallo que tumbaba la prohibición para escuchar los argumentos del Ministerio de Hacienda y, en otras palabras, digamos, con esa reversión del fallo de la Corte estamos igual que antes. Está prohibido en este momento deducir las regalías de impuestos. Sin embargo, en este momento hay un debate sobre cuál es el tiempo en el que debe aplicar la medida. Si se habla inicialmente de que debe aplicar para el año 2025, entonces no se conoce con exactitud si Ecopetrol va a provisionar esa mayor número de impuestos. Si las empresas pues tienen unos impuestos que pagar durante el otro año, pero ellas van haciendo una provisión, una reserva de esos impuestos que saben que deben pagar. No sabemos si Ecopetrol va a provisionar esa carga adicional por la provisión de regalías en este trimestre, y esa es la fuente de incertidumbre. ¿Por qué no sabemos? Porque depende un poco de la interpretación que haga la administración de Ecopetrol sobre este tema, y pues eso nos lo contarán en la llamada de resultados, que es el miércoles, recordemos. El informe de resultados se publica el martes al cierre del mercado y el miércoles por la mañana tendremos el conference call, que es donde la administración responde a las preguntas del mercado y pues ahí nos podrían contar más acerca de cómo ven este tema de las utilidades de Ecopetrol. Venga, Alejo, yo le hago una pregunta aquí, bueno, le hago dos preguntas, una que en realidad no sé si tengamos la respuesta, así que de pronto lo corcho ahí en vivo, pero el año pasado se hizo esa provisión y hay alguna, no, el año pasado se hizo y después se cayó esa provisión y se desprovisionó, digamos, y eso se vio en las utilidades y se Sí, vio una mejora. de acuerdo, el año pasado se Ok. desprovisionó alrededor de 1.2 billones de pesos, primero se hizo la provisión y después ya se bajó y eso se reflejó en el cuarto trimestre del año pasado. Ok, y ahorita no están provisionando y no saben si les toca volver a provisionar. Ese es como Digamos, en el... este momento no es claro si les toca provisionar, exactamente. Entonces, no sabemos qué interpretación hagan ellos, si de una vez lo van a provisionar o si están esperando, justamente porque no es digamos, cuando la Corte levanta la provisión de este fallo, no es la última palabra. La Corte debe escuchar los argumentos del Ministerio de Hacienda, que le va a decir, oiga, pero es que esto tiene un fuerte impacto sobre las finanzas de la nación, y la Corte hace esa evaluación entre ese balance entre afectar las finanzas de la nación o seguir con el fallo que había tenido por los problemas que implica esa prohibición de deducción, y teniendo en cuenta ese juicio, pues Ecopetrol todavía, como no es la última palabra, Ecopetrol todavía puede tomar un poco esa discrecionalidad de no provisionar esperando el fallo, pero también podría provisionar. Vale. Y la otra pregunta que es como la pregunta de mi tía y es, ¿usted cree eh, el último año, año y medio, usted diría, oiga, Ecopetrol realmente ha hecho las cosas peor?
o es más como una serie de expectativas que se ha estado generando. Eh, Le pregunto más si usted ha visto de pronto que Ecopetrol tenga unos resultados muy, muy diferentes al resto de petroleras, porque esta caída obviamente está en todas las petroleras, porque obviamente es un petróleo diferente y es el efecto del dólar y todo eso. Yo me acuerdo que hicimos un ejercicio hace como un año en el que mostrábamos que la diferencia con Ecopetrol era que Ecopetrol iba bien hasta que provisionaba y después cuando provisionaba le iba peor que el peer group, que los pares. ¿Usted cuál sería su opinión? ¿Ecopetrol ha hecho las cosas peor, mejor? ¿Tuvo algo que ver con la provisión o no? Que ya pues no existe. ¿Cuál sería su opinión? Digamos, el balance es Ecopetrol al interior de su administración ha hecho las cosas relativamente igual que cuando estaba, por ejemplo, Felipe Bayo como presidente. Ecopetrol es una empresa que ha venido abriendo sus mercados, ha venido exportando cada vez más petróleo a Asia. De hecho, el año pasado abrieron oficinas en Singapur y bueno, ha venido diversificando sus mercados. También en materia de producción, la producción se ha venido incrementando y también la carga de las refinerías. Entonces, ellos en su día a día, como todo, viene haciendo bien las cosas, viene adelantando un poco el tema de la transición energética y esa integración todavía que tiene negocios con ISA, pero Ecopetrol, digamos, ha venido continuando trabajando y a pesar de la incertidumbre que hay en cuanto a los nuevos contratos de exploración y esa renovación de reservas, en lo que ya es un tema que no depende propiamente de Ecopetrol, sino ya del gobierno nacional, Ecopetrol se ha levantado todos los días a trabajar bien, digamos, O sea a que hacer labores. es un tema más de sostenibilidad, de que este modelo de negocio esté cambiando y ellos pues tengan que cambiar según se los diga su dueño, pues que es el gobierno, y las reglas del gobierno en el mismo país, ¿no? Es más eso que hacia el largo plazo, digamos, hacia, oiga, es que nosotros vendemos pan, pero de pronto vamos a tener que vender pan y leche y no sabemos muy bien cómo se va a vender la leche. Y es lo que los inversionistas están tratando de reflejar desde ahora, ¿no? Exacto, los inversionistas reflejan un poco esa dificultad para reponer reservas, que tiene que ver con la política del gobierno nacional, pero pues igualmente Ecopetrol ha venido generando utilidades y también ha venido repartiendo efectivo a sus accionistas. De hecho, para este año ya hacia el pasado 3 de abril pagaron 156 pesos por acción, que es la mitad del dividendo, y el siguiente pago ya sería de otros 156 pesos, que ya nos suman 312 pesos en dividendos. Y bueno, dice, bueno, pero ¿por cuánto es esto? ¿Cuánta plata es eso? 312 pesos por acción nos da un yield cercano al 14%, es decir, de comparación de computadora al principio del año, la tiene hasta que recibe los dividendos, recibe un 14% del valor que usted, por el que usted compró la acción. Ese retorno es el más alto de las empresas del Colcap y pues es la forma en que Ecopetrol ha venido recompensando a sus accionistas en estos tiempos de incertidumbre. También, igual la compañía ha venido entregando efectivo. Sí, de pronto para el segundo semestre, de hecho, ahí estoy en un gráfico de petróleo, de Ecopetrol, que estaba mostrando, de pronto en el segundo semestre eso ayude, ¿no? Que tenga esas dos cuotas que faltan de dividendos son relativamente pegadas y eso ayude a que la acción respire. Que por ahora es como de las más rezagadas, obviamente muy rezagadas en el Colcap después del choque político, pero está rezagadita, ¿no? Está como a 20% de los niveles de antes de elecciones y eso es una plata todavía. Exactamente, como todo está rezagada, sin embargo, pues a lo largo del año pasado, ella reparte dividendos, por supuesto, este efecto de entrega al accionista se siente en el precio del día del dividendo, sin embargo, en los días posteriores, semanas posteriores, la empresa vuelve a recuperar sus niveles de antes del dividendo, lo que nos dice lo que es una buena señal, una señal de dinamismo. Por supuesto, el castigo político sigue estando ahí y no se puede ignorar y persiste la incertidumbre, pero es una buena respuesta en cuanto a lo que opina el mercado, lo que está haciendo Ecopetrol en su día a día y como esas dinámicas diarias de la empresa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, listo, ya estamos llegando al final. Creo que ya además nos hemos alargado bastante y creo que viene, bueno, ya estamos terminando el calendario, ¿no? Sí, sí, falta el tiempo extra. El tiempo extra. Listo para este tiempo extra. A ver, Felipe, ¿cómo te fue con esa hamburguesa y el libro? No, la verdad no le paré bolas a Alianza. Le paré bolas en las inversiones, pero no le paré bolas en las recomendaciones de la semana. Entonces ni comí hamburguesa ni me leí los libros allá en la feria del libro. Qué pena. Estaba chévere, ambos planes. Pero bueno, te tengo un plan que te guste más. A ti te gusta el tenis, ¿no? Me gusta el tenis, sí. Y comienza el Máster de Roma. ¿Cómo la ves? ¿Estás listo para iniciar a verlas en medio de tus decisiones de inversión?
Sí, no, voy a estar viéndolo, pero no sé quiénes van y quiénes no van en este Máster de Roma. ¿Quién vamos a ver chévere en ese Máster? Comienza con el femenino el 7, ya después se le agrega el masculino hacia mediados de la semana. Y entre los top, sé que Alcaraz no va a estar, Carlos Alcaraz el de España, está lesionado, pero de los top que van a participar está Djokovic y está Nadal. Entonces van a estar esos dos como el foco. Buenísimo. Y en mujeres va a estar Sabalenka, va a estar Swiatek. Entonces, al final vamos a ver cómo resulta a nivel. Ahorita vamos a ver si de pronto aparecen semillas nuevas adicionales. Pero bueno, no solo les gusta el tenis, yo sé, va a estar eh, la Champions League, ya ahorita en los partidos de vuelta, va a estar el martes y el miércoles a las 2 de la tarde. Va a estar el Dortmund versus el PSG, que van a jugar a las 2, que pues había quedado igualmente Dortmund ganando 1-0 y adicionalmente ahorita va a estar el Real Madrid como casa en el Santiago Bernabéu versus el Bayern Múnich. Entonces, esos yo creo que van a estar como a las 2 de la tarde, como que siento que la gente vaya a tomar la decisión de ir a almorzar de hora laboral. Va a estar difícil encontrar a la gente del equipo a esas horas. Sí, yo creo. Y bueno, también hay otra invitación, ya saliéndonos un poco de deporte para aquellos que no, y es en cuanto al Eurocine. No sé si sabías que desde hace 30 años lo que son las bibliotecas públicas hacen como una muestra del cine europeo. Entonces ya llevan 30 años haciéndolo y en esta ocasión, pues en esta celebración de 30 años, vamos a ver también esta semana algunas programaciones de cine. Una es de cine francés el martes y otra de Bélgica el viernes. Entonces, lo que es como entrar a Biblored, buscar como los lugares, va a ser la Julio Mario Santo Domingo, va a haber también otra biblioteca, participación ciudadana, es como que también va a ser fútbol, tenis y una tarde de películas. Ahí está, para Hay, que... hay para todos los gustos, sí, para todos los gustos en la mitad ahí con inflación y con reporte de Ecopetrol. Bueno, buenísimo, creo que llegamos al final de nuestro podcast. Les agradecemos la compañía, los que se quedan hasta el final, pues les agradecemos doble. Y bueno, un agradecimiento también a Jenny y a Diego Alejandro por acompañarnos esta vez. Seguramente nos van a ver más seguido. Los invitaremos muchas más veces después de que vuelva David. Y les deseamos pues una muy buena semana. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Hasta luego. Que estén bien. Muchas gracias a ustedes. Alianza After Hours.